Últimamente están saliendo muchos rumores de posibles fichajes del Real Madrid para el central. Saliba, Huijsen y también, obviamente, la vuelta de la lesión de Joan Martínez. Y quiero hacer un vídeo analizando cómo encajaría el fichaje de cada uno de ellos en el Real Madrid de la temporada que viene. Lo dicho, se está comentando mucho el interés del Real Madrid por William Saliba, por Huijsen, la nueva aparición del fútbol español, el central del Bournemouth, y obviamente que vuelve Joan Martínez de la lesión, que era el jugador que más prometía, el canterano que más prometía. Había 3 centrales en la cantera y el que más prometía, el que más impresionó en pretemporada fue Joan Martínez, incluso por encima de Raúl Asensio, que al final se ha sentado como un titular del Real Madrid por las circunstancias, pero que al final está siendo el mejor, o sea, el mejor que Rudiger, mejor que Alaba, mejor que cualquiera. Está siendo el mejor central esta temporada del Real Madrid. Por lo tanto, creo que es interesante el debate de si llega este o si llega el otro, van a tapar a este o van a tapar al otro, o cómo encajarían o qué sería realista que fichase el Real Madrid para la posición de central. Y lo primero que tenemos que analizar es el número de jugadores que hay en plantilla para la temporada que viene en la posición de central, porque el Madrid sabemos que es un equipo que no va a acumular fichas, no va a acumular nóminas, y hay jugadores que son totalmente invendibles. El Madrid la siguiente temporada se va a encontrar con 4 centrales del primer equipo. Jesús Vallejo se va, a Rudiger le quedará un año de contrato, a Alaba le quedará otro año de contrato, a Militao, si mal no voy, le quedarán 2 años de contrato, y Raúl Asensio, pues al final tiene pinta de que va a renovar y va a tener ficha del primer equipo, pero yo creo que la ficha de Raúl Asensio va a ser como la de Jesús Vallejo, va a ser muy bajita, de 1 o 2 millones, una cosa así. Una ficha que creo que es bastante controlable y que te permite un poco tener cierta flexibilidad si traes otra ficha que no sea demasiado alta. Entonces, por ese lado, creo que, bueno, el Madrid va ajustado, bastante ajustado para lo que le gusta a Florentino Pérez, pero quizá habría un pequeño margen de maniobra. Y además, teniendo en cuenta que el año siguiente se liberan 2 fichas, pues bueno, ya para la temporada siguiente sí que el Madrid debería de empezar a plantearse más movimientos, pero creo que debería adelantarse a que se fueran esos para empezar a fichar. Pero vamos a comentar. Lo primero, algunos dicen, no, a Alaba y a Mendy hay que venderles, que Mendy no entra donde los centrales, pero es el típico comentario que recibo. A Alaba y a Mendy hay que venderles. ¿A quién vas a vender a Alaba y a Mendy? 2 tíos que tienen pasada la treintena, 2 tíos que tienen su nivel a la baja. O sea, ¿a quién vas a engañar para vender a Alaba o Mendy? La mejor opción o el mejor escenario posible para el Real Madrid es que te venga Arabia, que te venga la MLS, te venga Qatar y quiera llevarse al jugador totalmente gratis y el Madrid acepte. O sea, a mí, si viene mañana el Al Qaeda, pues yo sinceramente dejaría que se llevaran a Alaba y a Mendy, les dejaría que se fueran totalmente gratis, porque son jugadores, o por lo menos sobre todo Alaba, es un jugador que tiene la segunda ficha más alta de la plantilla, si mal no voy, y que no tiene ese rendimiento y que prácticamente no te resulta ni un jugador útil, ya ni por el precio de su ficha ni nada. O sea, es un jugador que a día de hoy es más anticompetitivo que competitivo. Entonces, un escenario ideal es que se te lo llevaran, pero como no tiene pinta y parece que la temporada que viene vas a tener que planificar con esas 4 fichas, vamos a empezar a partir de lo que creo que sería, lo óptimo, ¿no? Y es que, bueno, Saliba lo veo complicado que llegase, porque sería pagando mucho dinero y sobre todo con una ficha muy alta. Entonces, juntar 4 fichas y encima añadir una ficha al nivel de la de Alaba o entre medias de la de Alaba y Rudiger, lo veo complicado. Veo complicado que venga Saliba en este punto de la temporada por ese hecho, por el simple hecho de que estarías trayendo una ficha muy elevada y se te cargaría demasiado la masa salarial en esa posición en concreto. La de Huijsen creo que es una ficha que puede ser asequible, que le puedes hacer un contrato más o menos a la baja al principio y renovárselo al año o a los 2 años, como ha pasado con jugadores como Camavinga, por ejemplo, que al año de su fichaje ya le estaba renovando porque dio un gran rendimiento. Y Huijsen podría ser una cosa así de, mira, vas a venir con una ficha más baja, pero el año que viene se va a Alaba, probablemente se vaya a Rudiger, si, bueno, quizá Rudiger tiene más opciones de renovar, pero viendo su historial físico, quizá ya no le dé en ese punto de su carrera. Entonces le podría decir, mira, esta temporada vas a cobrar un poco menos, pero la siguiente a nada que rindas te vamos a subir el salario porque vamos a liberar una gran parte de la masa salarial. Entonces el fichaje de Huijsen lo vería bastante, entre comillas, cómodo para el Real Madrid. Y el de Joan Martínez, pues bueno, si Joan Martínez sube la temporada que viene, va a subir con ficha del filial, no va a subir con ficha del primer equipo, por lo tanto ahí no va a haber ningún tipo de problema. Y además es que el Real Madrid creo que la temporada que viene va a necesitar un central sí o sí, pero sí o sí, porque las 2 únicas certezas que tienes a día de hoy son la de Antonio Rudiger y la de Raúl Asensio. Y la de Antonio Rudiger siempre la tienes que tener entre
paréntesis a que no reviente, a que el físico no le diga hasta aquí, hasta que la rodilla, que tiene artritis en la rodilla, no le diga hasta aquí. Entonces, a priori cuentas con 2 centrales y uno con riesgo de perdértelo. Necesitarías un tercer central porque Alaba me parece que ya no tiene nivel tercer central del Real Madrid y Eder Militao es una total incógnita. A ver cuándo vuelve, a ver cómo vuelve. 2 operaciones de rodilla en 2 años es complicado. O sea, Militao es una completa incógnita. Entonces, creo que no es serio planear la temporada con esa línea de centrales. Mínimo necesitarías uno más. Entonces, Joan, muchos diréis, bueno, subes a Joan, pero es que Joan tampoco es una certeza. Es un chico que va a cumplir 18 años la temporada que viene y es un chico que no tiene ningún tipo de experiencia en la élite. ¿Que Asensio te ha salido bien? Sí, pero Asensio tiene 23 años. Asensio ha tenido ya una etapa de maduración en el Castilla, cosa que, por ejemplo, Joan no ha tenido. Entonces, aunque Joan tenga mucha proyección, parezca muy bueno, que va a tener muy buena pinta, el físico todavía le va a costar el apartado físico porque es un chico muy flaquito todavía a día de hoy y que encima, joder, que no tiene ningún tipo de experiencia. Entonces, que tu tercer central sea Joan Martínez, pues tampoco es del todo serio. Necesitarías un jugador que tenga un poquito más de bagaje en la élite. Y en el mejor, y ahora muchos diréis, claro, pero es que si traes a Hulsen, vas a tapar, porque ya digo, Saliba no creo que venga. O sea, Saliba la única opción que le veo yo de llegar al Real Madrid es que llegue como agente libre en 2027, que es cuando acaba su contrato, y dudo mucho que Saliba vaya a forzar hasta ese punto y vaya a salir como agente libre. Entonces, a Saliba lo veo muy, muy complicado y no veo a Florentino poniendo 90, 100 millones por ese jugador. Y a Hulsen sí que es un jugador que tiene una cláusula de 50 millones de libras, que creo que son casi unos 60 millones de euros. Entonces, si lo que no quieres es pagar 90 millones por un central, Florentino, adelántate y ficha a uno por 50, como hiciste con Militao, y que se convierte en uno de 100. Entonces, adelántate a que se convierta en uno de 100 y fíchalo por la mitad. Realmente, si Hulsen se convierte en lo que parece que se va a convertir, con 20 años que llegaría al Real Madrid, estaríamos diciendo que hemos sacado por la mitad de precio a el central que en un futuro, en 1 o 2 temporadas, puede llegar a estar cotizado en 100 millones de euros. Entonces, creo que es un movimiento interesante, con una masa salarial bastante controlada, y muchos diréis, ya, pero es que traer a Hulsen te va a tapar a Joan Martínez, ¿no? La explosión de Joan Martínez. Y yo creo que no te va a tapar la explosión de Joan Martínez porque, lo dicho, Joan la temporada que viene prácticamente no va a jugar. O sea, a lo mejor juega algún partidito suelto, pero dudo mucho que juegue. Si ha costado que juegue Asensio esta temporada sin haber más opciones, imagínate la temporada que viene habiendo por lo menos 2 opciones lo que va a jugar Joan. Prácticamente nada, 2 opciones más Alaba y más Militao. Es prácticamente imposible que juegue Joan Martín la temporada que viene, y si juega, juega muy poco. Y en el peor de los casos, imaginémonos, bueno, en el mejor de los casos, en el mejor escenario en el cual tú fiches a Hulsen, tengas a Asensio y también subas a Joan Martínez y los 3 te funcionen, en el peor de los casos tienes 3 centrales a futuro y 3 centrales top, 3 centrales élite. Y eso es algo que necesita una plantilla como el Real Madrid, porque con todas las competiciones, todos los partidos que juega el Madrid, no puedes ir con 2 centrales, porque se ha demostrado esta temporada que cuando vas con 2 centrales, al final alguno en algún punto acaba reventando. Entonces vas a necesitar a 3. Mínimo vas a necesitar a 3 si tienes la incógnita futuro de Eder Militao. Entonces, en el peor de los casos vas a tener a 3 y uno de los 3 se va a convertir en un Nacho Fernández o en un Rafa Varane o en un central de ese tipo. Y el Real Madrid siempre ha jugado con 3 centrales de muchísima calidad y 3 centrales de amplias garantías, porque si nos ponemos a repasar los últimos 15 años del Real Madrid, nos encontramos que ha tenido estos tripletes de defensas: Ramos, Pepe, Carballo, Ramos, Pepe, Varane, Ramos, Varane, Nacho, Ramos, Varane, Nacho, Militao, Militao, Alaba y Nacho, Militao, Alaba, Rüdiger y Nacho, y esta temporada pues ha tenido a Rüdiger y Asensio simplemente. Entonces, y estamos yendo muy cortos, por lo tanto vemos que todos los años han tenido algún tipo de triplete. O sea, desde Ramos, Pepe, Carballo, Ramos, Pepe, Varane y Ramos, Varane, Nacho, esos son 3 centrales siempre que has tenido de garantías, que podría ser perfectamente ese Asensio, Hulsen, Joan. Y bueno, podríamos añadir incluso a Militao si se recupera bien. Pero es que hemos llegado a tener, incluso la temporada 22-23, llegamos a tener, como he comentado, a Militao, a Alaba, a Rüdiger y a Nacho. O sea, esos 4 centrales hemos llegado a tener en la temporada. Entonces creo que sería algo inteligente tener a estos 3 centrales y sería algo totalmente realista, porque no pueden jugar todo. Ya expliqué un poco los minutos que daba Zidane y daba Ancelotti a los jugadores titulares y a la unidad B, y vimos que en la temporada 16-17
Varane jugó, creo que fue un 54% de los minutos y Nacho jugó un 49% y Ramos jugó un 64%. O sea, que estuvieron muy compartidos o muy repartidos los minutos entre el segundo y el tercer central. Entonces creo que tiene que ser una cosa así. E incluso con el primero había un 15% únicamente de diferencia de minutos totales en la temporada. Entonces, por eso creo que sería muy importante traer a esos tres centrales. Son tres centrales jóvenes que solo te va a costar dinero uno, porque Asensio y a Joan ya los tienes. A Hulsen no te va a costar tampoco una millonada. ¿Te va a costar un buen dinero? Sí, pero no te va a costar 90 millones como Saliba, te va a costar 50, 60 millones y es un jugador a mucho futuro y que vas a poder ir probando y que perfectamente esta primera temporada en la que va a estar Asensio y Rudiger como titulares puede ir poco a poco cogiendo minutos hasta tener el nivel y ya cuando veas que Hulsen tiene el nivel, que Joan ya tiene un nivel respetable, ya puedes decirle a Rudiger, oye, no te vamos a renovar porque ya tenemos a tres centrales. Entonces, ese es el punto un poquito y ese es el encaje. Lo dicho, lo de Saliba es que no lo veo, porque la única manera que veo de que venga es que llegue como agente libre, lo veo muy complicado, entonces, y si quiere, y el Madrid no va a querer gastarse 90, 100 millones en un central, entonces gástate 60 en uno que se va a convertir en uno de 50, en uno de 100. Esa es la reflexión que le dejo yo aquí al señor Florentino Pérez. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, esto es lo que pienso un poquito yo del tema de centrales. Si viene alguno, creo que va a ser Hulsen, y que venga Hulsen no va a limitar para nada el crecimiento de Joan Martínez. No puedes ir solo con dos centrales, tienes que tener tres y estos son tres centrales que vas a poder tener a 10, 15 años. Entonces esperemos que el Real Madrid se mueva por el jugador hispano-holandés, supongo que se dirá así. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios, ¿os gusta la opción Hulsen? ¿Os gusta? O sea, a mí si fuera un mundo ideal fichaba a Saliba porque me parece el mejor del mundo y me quitaba de problemas, pero estoy metiéndome un poco en un plano más realista y creo que no es realista. Dejadme vosotros en comentarios qué haríais y qué creéis que puede hacer el Real Madrid, que es muy importante, no solo lo que os gustaría que hiciera, sino lo que creéis que va a hacer. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, ya sabéis, like y comentad fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomiende a más personas. Si no estáis suscritos, suscribiros porque si estáis perdiendo contenido diario del Real Madrid. Y también recordaros que me sigáis tanto en TikTok como en Instagram, que los tenéis aquí y en la descripción, para pues eso, no perderos el contenido diario del Real Madrid y para ayudarme a encontrar patrocinadores, que necesito seguidores en estas redes, y así poder vivir de esto y seguir trayendo contenido todos los días. Ahora sí que sí, nos vemos a la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.